política. Vamos a enlazarnos con el ex ministro de Defensa, el señor Jorge Nieto Montesinos, quien ya está ahí con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctor Nieto? Un gusto tenerlo y muchas gracias por atendernos. No, gracias por la invitación. Buenas noches. Doctor Muy Nieto, amable por la llamada. Sí, a ver, primero este tema que me preocupa bastante, ¿no? Que es cuando tenemos que estar concentrados en la emergencia sanitaria, en la crisis económica, en el peruano que no tiene para comer el día de mañana, el día de hoy se nos complicó todo. El día de hoy hay una oposición que como un tiburón que ha olido sangre y está yendo a ello, y un gobierno que está balbuceando ante una cosa tan absurda como ese señor Cisneros que fue contratado por el Ministerio de Cultura. Mire, la situación es realmente dramática y no estoy exagerando. En días pasados, la señora Pilar Macetti, que es la coordinadora, conductora, líder del equipo que comanda el enfrentamiento al COEN, nos dijo en una entrevista en uno de los canales de televisión que en realidad no se habían tomado las medidas de reapertura parcial y lenta de la economía en un momento en el cual los indicadores del desarrollo de la pandemia eran los indicados por la Organización Mundial de la Salud. Al decir eso, de alguna manera corregía declaraciones previas del ministro del ramo y nos indicaba que la situación puede complicarse mucho. Eso hace que luego, más adelante, nuevamente el ministro y también el exministro Ugarte nos señalen que ven con una gran preocupación lo que pueda pasar por Lima. Si es verdad, como lo ha dicho la señora Macetti, que el indicador, la R famosa de la que hablan los epidemiólogos, no estaba en los indicadores necesarios para producir una reapertura, lo que podemos enfrentar en los próximos días, en las próximas semanas, es una situación muy, muy grave. Yo he venido insistiendo en distintas entrevistas y apariciones públicas en la necesidad de que se abran las bases de datos con los cuales trabaja el Ministerio de Salud y su equipo técnico elaboran los escenarios y los indicadores para que se tomen las decisiones políticas, pero adicionalmente que el gobierno nos dé en algún momento una respuesta precisa a dónde exactamente está el indicador nacional y regional de esa R famosa, de esa tasa de reproducción de los contagios que cada persona que tiene el virus puede realizar. ¿Por qué es relevante el tema? Porque de cada décima de punto se derivan políticas públicas distintas. Se pueden proyectar distintas capacidades de atención de la salud pública a los enfermos por el virus. Y por tanto, se tienen tales o cuales medidas de distanciamiento social o de apertura o no de la economía. ¿Qué está en juego? Todos sabemos que la presión económica, la recesión, la falta de empleo, la ausencia de salario en muchos miles de peruanos y peruanas es muy dramática. Pero si tomamos decisiones, tienen que ser colocadas en un escenario de la más alta certidumbre en un contexto en el cual todo es muy incierto. Si no, nos puede pasar lo que ha ocurrido aquí en el vecindario al sur con Chile, en donde una reapertura prematura de la estrategia de aislamiento social ha devenido en un brote tan brutal que han tenido que volver nuevamente a cerrar la economía y el costo es mayor. Esto para mí me parece el tema de la mayor relevancia. En este contexto de dramatismo tal aparece esta circunstancia de este señor de apellido danzante que genera una crisis absolutamente innecesaria, absolutamente menor, pero que sin embargo cobra importancia. Primero es el hecho de que muchas medidas, ha habido mucha marcha y contramarcha en el gobierno, ¿no? Ha habido que apuntarle algunas cosas, aceptamos y reconocemos también que el gobierno ha reconocido errores, pero hubo muchas fallas, muchísimas fallas realmente
en cómo se han tomado ciertas medidas. De ahí viene este hecho, levanta una oposición que prácticamente estaba en cuarentena, como digo, y ahora tenemos un país enfrentado, doctor Nieto. Entonces, ¿cómo podríamos reconstituir esta relación? ¿Cómo podemos generar un clima de confianza? Ahora el presidente está pensando en cómo rayos salir de este escándalo, o su equipo de comunicación estará pensando qué escándalo crear, ¿no? Y a veces ahí por ahí se está viendo ya algunos atisbos de psicosocial, pero ¿cómo se puede reconstituir una relación? Porque sí se necesita un gobierno fuerte, sí se necesita un gobierno con respaldo, sí se necesita un gobierno con apoyo para enfrentar no solo el tema sanitario, sino el tema económico. Bueno, el gobierno, como usted dice, ha reconocido sus hierros. Ahora, es necesario reconocer también el gran esfuerzo que el gobierno ha hecho. Al inicio de esta pandemia teníamos no más de 200 camas de unidades de cuidados intensivos. Hoy estamos por sobre las 1000, es decir, se ha casi quintuplicado y hasta sextuplicado el número de camas de este tipo tan necesarias para atender la pandemia. Al comienzo de la pandemia había un gran descuido con la provisión de elementos de bioseguridad para toda nuestra primera línea de batalla. Médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos sanitarios, policías y soldados, básicamente. Eso, al no ser atendido en muchos casos en un momento determinado, ha generado, por ejemplo, que la policía nuestra hoy día esté un poco replegada, porque con más de 5.000 efectivos y cuántas familias serán contagiadas con el virus, y con más de 130 policías muertos, más muertos que en la época del terror, pues el golpe institucional ha sido muy fuerte y tenemos uno de los instrumentos que el gobierno tiene para sostener el orden público que está francamente debilitado y que recarga buena parte de ese trabajo en las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Por otro lado, no me parece que se esté produciendo una crisis nacional. Lo que yo sí creo que hay es un tema que el gobierno debe resolverlo rápidamente. No bastaba la renuncia de la ministra de Cultura, que ha asumido, creo yo, un tema que le corresponde solo de manera formal. Yo en algún Twitter que puse cuando se produjo la renuncia de la señora ministra de Cultura, por otra parte una mujer de muchas capacidades, creo que la única mujer perteneciente a una sociedad científica en Estados Unidos, la única mujer peruana, cuando se produjo esa renuncia yo decía políticamente correcto, históricamente injusto. Y la responsabilidad está en otra parte. Lo que hay que hacer es identificar dónde está esa responsabilidad. Sería mejor que lo hiciera el gobierno, la fiscalía hará su trabajo, a sus investigaciones, pero lo que sería mejor es que el propio presidente identificara con un rápido trabajo de investigación en su propio equipo dónde está la responsabilidad y tome las medidas que tiene que tomar ya. Porque en la medida en que se deje pasar el tiempo y se deje que esto siga corriendo en un contexto distraemos tiempo para lo principal. Para lo principal, Miguel, ¿qué es lo principal? Salvar vidas. Hoy día hay miles de peruanos a los cuales el Estado ya no puede llegarles porque está o colapsado o en franca situación de borde. Y por otro lado, la salud privada es tan exorbitantemente cara que es simplemente inalcanzable pensar en ella. Entonces, miles de peruanos están solos en su casa, sin salario, sin pan y sin medicinas. Y con un crecimiento de los costos de ciertos insumos para esta situación, pues enorme. El balón de gas en algunas regiones del país está por sobre los 6.000, 6.500 soles. Es decir, la gente no puede pagar eso. La gente más pobre, y no la gente más pobre, la gente de clases populares no puede pagar esa cantidad. Entonces, ese es el tema principal. Por eso es importante que el gobierno y el presidente en particular resuelvan esta situación del modo más rápido y está al alcance de su mano. ¿Y cómo? ¿Cómo? A ver, vamos a darle una mano. ¿Cómo, señor? Encontrando responsabilidades en la situación del señor Swing, que es lo que está generando tanto ruido. Y una vez que se encuentren las responsabilidades después de una rápida visión administrativa o política, viendo hacia dónde están esas responsabilidades, tome las medidas que tiene que tomar, sacar a este señor o a esta señora de este cargo, pasarla para otro lugar o pasarla al retiro, tomar decisiones. Y si la responsabilidad del presidente... La autoridad que todos queremos que el gobierno tenga. Y si la responsabilidad del presidente... ¿Perdón? ¿Y si la responsabilidad del presidente?
Todos sabemos que el presidente tiene a otros funcionarios para que asuman la responsabilidad política. Lo ha hecho la ministra de Cultura en un gesto que me parece la pinta muy bien. Pero aparentemente eso no ha sido suficiente y las cosas apuntan a otros lugares. Simplemente que se tomen las decisiones que tienen que tomarse. Lo principal es salvar vidas de peruanos, evitar que mueran muchos más peruanos de los que deberían en realidad ser afectados por esta pandemia. Eso es lo principal. Así es. Y si para eso hay que tomar decisiones duras, hay que tomarlas, pues. Así es. Bueno, esperemos que así sea, esperemos que retomemos el 100% del tiempo y la atención a solucionar los problemas sanitarios del país y sobre todo también los problemas económicos que está viviendo cada peruano. Los peruanos de a pie están sufriendo en este momento y estamos distraídos con otro tema. Muchas gracias, señor Nieto Montesinos, por la entrevista. Señor Jorge Nieto Montesinos, exministro de Defensa y exministro de Cultura.